Juan Chaput es el vocero oficial de Peruanos por el Cambio. Tiene varios puntos que decir sobre la interpelación y sobre la moción de censura que ahora está sobre la cabeza, ¿no es cierto?, sobre la trayectoria profesional del ministro Jaime Saavedra. Le vamos a dar la bienvenida. Y en Twitter le han dicho de todo, congresista Chaput, pero yo quiero conocer con precisión su pensamiento. Primero, su opinión sobre la interpelación de anoche. Hemos escuchado muchas cosas. Hoy, evidentemente, PPK tiene una bancada débil, porque son solo 17, enfrentándose a una oposición de 72 congresistas. Y además han tenido ustedes la ausencia de Bruce, que por sus problemas personales finalmente no asistió, ¿no es cierto?, a defender al ministro Saavedra. Pero, ¿cuál es su lectura final de lo que ha sucedido anoche? Mira, la interpelación tal como la he visto ayer, independientemente de la participación del congresista Bienvenido Ramírez, es necesario precisar, con todo el respeto que se merece mi colega, pero es necesario precisarlo para no generalizar. Ha sido una interpelación que se ha desarrollado dentro de la normalidad. Ha habido firmeza, ha habido niveles de agresividad, sin llegar a la descortesía. Y obviamente todo esto dentro de lo que se inscribe en la pasión política, ¿no? Pero no ha habido nada que sea ni exagerado, ni cosa por el estilo. Yo creo que pero usted lo que ha pasado ayer es una práctica rutinaria. Mira, en los 16 años, desde el 2001 a la fecha, desde el 2000 a la fecha, de una u otra forma, con todos los gobiernos he tenido una participación activa, o como opositor, o vinculado al Congreso, políticamente hablando, ¿no? Entonces he visto más de una interpelación. Cuando he tenido la oportunidad de analizar lo que ha pasado el día de ayer, pues me he dado cuenta que está inclusive por debajo de lo que han sido otras interpelaciones, ¿no?, mucho más feroces. La que hubo contra Fernando Rospigliosi, por ejemplo, durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue una oposición feroz, en la cual Fernando entró en el debate con los apristas en esa época de una manera mucho más agresiva de la que puede significar lo que ha habido el día de ayer. Bueno, pero ayer se han dicho cosas impresionantes, de que la prueba PISA es un psicosocial. Bueno, eso es lo que dijo el señor Bienvenido Ramírez, y creo que eso está mal, y yo pedí la palabra en ese instante para decirle que él no podía decir barbaridades porque afectaba a todo el Parlamento. O sea, uno no puede mentir en una interpelación, y sobre todo no puede calumniar y decir que se ha pagado la prueba PISA, con lo cual el propio Congreso queda en ridículo, pues el Congreso de la República ha formado una comisión para hacer seguimiento a las exigencias de la OCDE, que es la que patrocina la prueba PISA. Y la OCDE te da una serie de lineamientos para que tú te conviertas en un país desarrollado. Entonces no podemos nosotros decir de que eso es mafioso, que se ha comprado, cuando el propio Congreso tiene una comisión dentro de la cual está la congresista Luz Salgado, que ha viajado a París para ver ese tema. Hacer el seguimiento. Entonces es una distorsión del debate y es algo marginal. Y yo recibí la llamada, solo que no estoy autorizado a decirlo porque no lo he conversado con mis colegas, de miembros del Fujimorismo para decirme que ellos no respaldaban lo planteado por el congresista Bienvenido Ramírez. Sí, que ¿no? francamente. Pero independientemente de eso, dentro de lo que se refiere a una interpelación, ha estado dentro de los niveles aceptables. Y Saavedra, como ministro, le estoy pidiendo que se salga del cuadro, ¿no? Además, porque usted no solo es un buen analista político, es un congresista, es vocero, y en las últimas horas ha estado diciendo cosas muy importantes que suele decirlas un demócrata, ¿no? Pero yo le tengo que pedir que se abstraiga un poco y que haga, no sé si un mea culpa, pero sí un análisis de lo que se está viviendo en este gobierno, porque, señor Chaput, estamos empezando, ni siquiera han cumplido un año, y esto, francamente, ya nos tiene aturdidos y cansados a todos. O sea, ¿cuál va a ser el nivel? Saavedra, según usted, ¿tuvo una presentación aceptable, según sus propias palabras, o estuvo por debajo? Saavedra tuvo una defensa técnica, que es el campo que él domina. No se le puede pedir a un tecnócrata que ingrese en el terreno de lo político, para eso está la bancada. En todo caso, el mea culpa tiene que estar en la bancada. El ministro Saavedra tuvo un pliego interpelatorio de 18 preguntas que él respondió con solvencia. Pero Schaeffer acaba de decir que hay cosas que ni siquiera pudo resolver y que ella, con mucha pena, porque cree en la trayectoria profesional de Jaime Saavedra, la dejó apenada. Bueno, esa es otra cosa. El fujimorismo puede sentirse satisfecho o no, y nosotros igual. Eso es parte de la interpelación.
cuando hay diversas fuerzas políticas y analizan lo que responde un ministro, la calificación, el nivel de satisfacción depende de cada bancada. Y ahí no se califica en torno a una nota, ¿no? De 1 a 20, se califica políticamente. Y la política, en muchos casos, tiene lineamientos que no se comprenden por el común de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente para algunos dicen, no hay pruebas contundentes de que de que haya actos de corrupción en el ministerio. En la política no se necesitan pruebas, en la política bastan con los indicios, con la percepción, con aquellos señalamientos que pueden llevar a una corrupción mayor. Al juez y al fiscal les corresponde juzgar y acusar, respectivamente, pero al Congreso inducir, reflexionar, determinar indicios, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser que una bancada no se haya sentido satisfecha. Lo que es inaceptable es que se quiera generar un problema de gobernabilidad sobre la base de una interpelación y que se lleguen a voces que digan hay que cerrar el Congreso o la cuestión de confianza. Eso le quiero preguntar. He estado leyendo, bastante sorprendida, a muchas personas decir que PPK tiene que tener pantalones y que le tiene que hacer un estate quieto al fujimorismo, plantear el voto de confianza y además darle la lección de su vida, ¿no es cierto?, a los 72 congresistas y disolver. Yo incluso le he preguntado a Becerril hace 2 días, me parece, o 3, y él, claro, muy irónico, ha dicho, bueno, si se disuelve vamos a regresar 100. Me van a perdonar, pero yo dudo mucho de que regresaran 100, pero lo que sí me preocupa es este aire que se está empezando esa ligereza para hablar de las instituciones, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, pretender que un congresista se va a asustar con eso, ¿no? Yo no conozco a ni un congresista que tenga temor a volver a postular o no postular, ¿no? No es una cuestión crematística de que uno pierde un empleo. La política es una vocación. Y si algunos señalan en los tweets, ¿no?, van a perder su trabajo, que ¿no? Se equivocan de plano. Eso no asusta a nadie. O sea, ¿usted cree que a los fujimoristas no les asusta la sola posibilidad de disolver? A ninguno de los 130, no hablo a ninguno de los 130, o sea, que voy a disolver, no. La política es interés por el país y el interés por el país va por un... No necesariamente, congresista Cheput. No, pero... No, la historia nos ha graficado de que a muchos congresistas era por Dios y por la plata. De acuerdo, pero hay un nivel de evolución en las instituciones que no podemos retroceder. Y te habla una persona que no está teorizando, sino que conversó con más de un parlamentario que tienen una clara vocación de servicio en este Parlamento. Entonces, cuando se ofende de esa manera, tratando de ligar la cerrazón del Congreso con la pérdida de un trabajo, ignorando de que hay una verdadera vocación política, pues se equivocan de plano. Pero lo más lamentable es entender que la institución va amarrada de las políticas de Estado y eso es independiente de las personas. Y le hacen un flaco favor a cualquier ministro cuando convierten una política en sinónimo de una persona. Entonces, eso sí hace daño a todo el avance institucional que ha tenido el país en estos días. A ver, para entender bien su pensamiento. Que las políticas van a continuar independientemente de la persona, en primer lugar. O sea que esté o no Saavedra, la política educativa la reforma de la educación va a seguir adelante. Y o sea, en segundo Saavedra lugar, para usted no es indispensable. Nadie. Inclusive el presidente del país más poderoso del mundo tiene una línea de sucesión que puede llegar en cualquiera de sus ministros. ¿Por qué? Porque los países construyen instituciones sobre la base de la menos dependencia de las personas. Pero desde el Estado, mira, la evolución de la humanidad, pues, desde las monarquías absolutistas hacia la democracia, con claros niveles jerárquicos, lleva a la construcción de instituciones en este siglo para no depender de las personas. Entonces, cuando el debate se circunscribe a quién permanece y quién no, estamos en un retroceso institucional que demuestra la inmadurez política de muchos, que sin conocer lo que significa el impacto de cerrar el Congreso en términos económicos, de inversiones, de imagen del Perú. Y de incertidumbre total para los peruanos. Porque... O sea, la plantean. O sea, el solo hecho de plantearlo ya es un error. Es no ser demócrata, es no interesarle. O sea, por una persona... Mira, cuando uno toma una decisión política, tiene que ver el impacto de la decisión. Yo no puedo salvar a uno para perjudicar 1 millón. Ni perjudicar 1 millón por salvar a uno. O sea, uno tiene que buscar el equilibrio. Sí, pero congresista Cheput, déjeme hacerle preguntas para profundizar en su pensamiento. A ver, en efecto, se supone que vivimos en democracia y el resultado es el que tenemos. PPK ganó, como él mismo dijo, raspando la olla, ¿no es cierto? Ustedes son una bancada de gobierno muy chica y
en estos 5 años se tienen que enfrentar y tienen que sentarse a dialogar y a consensuar con una bancada muy poderosa que es la del fujimorismo. Las voces que piden que se cierre el Congreso les dicen que ustedes son unos ingenuos, que usted, Mecharaos, los llamados tibios, ¿no es cierto? Los que están, plantándose en los conceptos demócratas, les están diciendo, ustedes son ingenuos porque Keiko Fujimori no ha resistido la derrota y ahora ha matado a Saavedra, pero en realidad él quiere matar a PPK. Y en algún momento, si PPK pierde la popularidad del pueblo, le estoy diciendo todo esto para que usted profundice en su pensamiento, si PPK pierde el apoyo del pueblo, ¿qué va a pasar? Vacancia, señor. Además, recuerde lo que le hicieron a Toledo. Usted fue parte de Por eso yo no, mira, ni siquiera veo que se asemeje eso a lo que pasó con Alejandro Toledo. Yo estuve los 5 años ahí. Y Alejandro Toledo llegó a niveles de 8% de popularidad. Sí, claro. Y algunos según Pero el gran peligro es que PPK pierda el apoyo. No, el apoyo, y por otro lado tenía una bancada también inconsistente y la mayoría la tenían los otros. Pero mira, esas mismas personas que piden de que yo sea más agresivo, como lo fui en la campaña, ¿no? Porque así lo ponen, son las mismas personas que en el mes de agosto, cuando yo era frontal con el fujimorismo, decía, Juan Cheput está dinamitando los puentes, ¿no? Los puentes de entendimiento, ahora se necesita conversar, dialogar, consensuar, editorial tras editorial, que yo dinamitaba los puentes cuando era agresivo. Y ahora que uno está en una actitud de entendimiento, de consenso, de búsqueda de diálogo, de entender lo que es la política. En política lo fácil, lo he dicho más de una vez, es convertirse en un fosforito, ¿no? Lo difícil es negociar, tragarse sapos, entender que primero está el país. Ahora reclaman algo que no se condice con lo que está pasando. Lo he dicho Mercedes Arao, lo he dicho yo. Todo lo que ha pedido el Ejecutivo se ha logrado como consecuencia ¿de qué? De negociación. Que los ministros tienen que ir muchas veces al Congreso, pues esa es una realidad porque hay una bancada mayoritaria. Nosotros no tenemos la mayoría. Una bancada mayoritaria no es sinónimo de buen gobierno. Mira el humanismo. Mayoría en el Congreso y mira lo que ha sido los 5 años pasados. Una bancada pequeña que puede tener los argumentos a su favor, puede lograr entendimientos y generar consensos, como es lo que ha pasado en estos primeros meses. Y el presidente de la República tiene que entender lo que significa la soledad del poder. Y cuando digo el presidente no me refiero a Pedro Pablo, sino cualquiera de los presidentes. Si un presidente, ¿qué significa en este punto la soledad del poder? En este caso específico significa que si uno va a ponerse a leer todos los editoriales, todos los tweets, todo lo que aparece, van muertos. El presidente se encierra, medita, razona y toma su decisión. Lo ha hecho Alejandro Toledo, lo ha hecho Alan García, lo ha hecho Ollanta Humala y lo hacen todos los presidentes en el mundo, y obviamente nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene que tomar decisiones en función de qué es lo que conviene al país. Es la figura del estadista, independiente de los áulicos, independiente de los consejeros, independiente de los válidos, independiente de todos, ¿no? Porque esa es la soledad que nos lleva a tomar decisiones cuando uno hace política, independientemente de las presiones. Ok, pero a ver, los escenarios... Imagínate un presidente en cualquier lugar del mundo que esté tomando decisión en base a un editorial. Inclusive hoy día se sobreestima muchas veces a la media, a los medios de comunicación. Mira la gran prensa, el ridículo que hizo en Estados Unidos promoviendo a Hillary Clinton y gana Trump. Entonces, las mismas poblaciones hoy día tienen otros tipos de códigos, otros tipos de entendimientos. O sea, yo siempre, además lo he dicho públicamente varias veces, yo recuerdo mucho el editorial en primera página que hizo El Comercio pidiéndole a Alejandro Toledo que diera un paso al costado. Así es. O sea, fue un editorial, se supone, del diario Decano, ¿no es cierto?, de la prensa peruana. ¿Y qué hizo Toledo? ¿Dio el paso al costado? No, al contrario, dijo, perdón. Así es. Un momentito, yo soy el presidente, ¿por qué me van a vacar? A pesar de que la situación era muy complicada. Alejandro Toledo tuvo la suerte de tener grandes primeros ministros políticos, ¿no? Sí, como Carlos Ferrero. Eso quiero preguntarle. Carlos Ferrero fue un gran premier. Sí, y ojalá, de verdad, tengo que entrevistarlo porque quisiera conocer todo su punto de vista. Pero a eso quiero llegar. De alguna manera, los expresidentes han tenido lo que se llama operadores, voceros. Señor Cheput, usted tiene que reconocer que su bancada, o sea, por Dios santo, ayer Bruce, a pesar del error, yo lo he entrevistado, él ha pedido perdón, ha dicho que hace un error, etcétera, del quilombo que ha tenido con el pedido al general para que resguarde la inauguración de su restaurante Trastienda, él ha tenido que estar, señor. Una cosa es ejercer el poder, y cuando yo lo ejerzo,
me va a perdonar, pero puedo haberme peleado con mi marido y no sé, mi hijo puede estar, bueno, no, madera, puedo tener un grave problema de salud en casa, pero yo tengo que ejercer el poder. Y en ese momento, yo siento, ¿es en serio está sucediendo esto? ¿No hay voceros, no hay operadores políticos para PPK? Hay varios en la bancada. Yo te puedo mencionar uno con nombre y apellido, ¿no? Que es Mercedes Arauz. Mercedes Arauz en la Comisión de Economía, y ayer en el debate ha estado muy bien. Pedro Lechea, otra persona. ¿Gino Costa? Gino Costa también, por supuesto. Claro que sí, Gino. El mismo ¿pero les Lombardi. falta o no? O sea, el ministro Zavala, ¿no? ¿Es un político o usted? Estamos analizando lo que está pasando. Por supuesto, mira, yo creo de que la política, sin la política no puede gobernar. Y uno en política nunca va a batallas perdidas. Un político tiene que saber cuáles son sus batallas perdidas y no va, pues imagínate desperdiciar ejércitos en batallas perdidas. ¿No? ¿La interpelación de ayer era una batalla perdida? Yo creo que se tiene que tomar una decisión sincera respecto a lo que está aconteciendo para evitar de que esto continúe en el tiempo, porque es un desgaste innecesario. La pregunta es, ¿Saavedra tiene que renunciar o Pedro Pablo Kuczynski tiene que esperar que censuren a su ministro? Te pido por favor que me exoneres, solamente yo lo único que podría decir es que tiene que haber una decisión pronta y eso le corresponde única y exclusivamente al presidente de la República. Es lo único que podría señalar, porque el país está en un clima en el cual se está perdiendo la oportunidad de ingresar a otros terrenos. No podemos seguir en una crispación así. La política no es el escenario de las batallas perdidas. Uno decide quiénes son sus enemigos y también decide a qué batallas voy. Si yo sé que hay una realidad en la cual no tengo votos, en la cual hay cuestionamientos, en la cual hay indicios que no puedo aclarar, etcétera, etcétera, pues tengo que tomar una decisión. Y por otro lado, las personas también son maltratadas y eso también es injusto. Entonces, uno tiene que evitar todo ese tipo de cosas para poder mirar hacia adelante. Ahora, que puede haber una decisión del presidente en un sentido u otro, la habrá y la respaldaremos. Pero por ejemplo, no se puede decir, ya, okay, entiendo que usted no puede adelantar opinión. Sí. Porque operador político no solamente es aquella persona que se luce en el pleno, sino la que tiene resultados. Hace poco en una entrevista... No, perdóneme, también operador político es tener un buen asesor. Yo no sé quién está asesorando al presidente Kuczynski. Se lo digo con mucho respeto, señor Chaput, en todo caso, un entorno más político, diría yo, ¿no? Es que no tiene... no lo sé, de repente lo tendrá, pero yo sí creo que en estos momentos, al menos en la bancada, que es lo que me corresponde hablar ahorita, sí existen las condiciones y con todas las limitaciones se está haciendo un buen trabajo la bancada. Ya, ahora, tengo que ir terminando su presentación, pero, congresista Chaput, si renunciara a Saavedra, he estado entrevistando, incluso hoy día entrevisté a un abogado constitucionalista en la radio, y él me decía, pero eso es como dejar en offside al fujimorismo. Y eso es pelearse con, o sea, es como que, no, entonces ahora sí planteo y te pongo al frente de mi misil. Tú, fujimorismo, me quieres censurar, yo me adelanto, yo le pido la renuncia, se acabó el payaso. ¿Esto es así? Mira, ellos han planteado la moción de censura, mañana van a conseguir los votos. Si se renuncia, se cae la censura, evidentemente. Sí, claro, pero ¿le conviene? Mira, para que no se diga de que me estoy adelantando a las posiciones del Ejecutivo, yo lo que creo es que el mecanismo de la censura, siendo válido, tiene que ser visto porque la sola presentación de la censura ya implica un desgaste mayor en el Ejecutivo. El problema que puede haber en estos momentos es que se está pensando en una crisis de gobierno cuando no hay crisis de gobierno, sino problemas en un sector. Okay. Entonces, se cree... O sea, lo que usted dice... el problema es del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala, no es un sector. De un ministerio. Entonces, eso es lo que se tiene que evaluar. O sea, lo que usted nos está diciendo es, por un ministro, no pongan en riesgo a todo un gobierno. Por supuesto, porque la gobernabilidad, que es la percepción de la ciudadanía en relación a la conducción de un gobierno, también se afecta por situaciones como esta, porque se cree que hay un desorden generalizado cuando lo hay es un asunto focalizado. Por favor, recién ni siquiera hemos pasado medio año, ¿no? O sea, tenemos que llegar a buen puerto. Xiomi Lerner cayó a los 4 meses, con todo un gabinete. Pero eso fue por torpeza de Ollantumala, ¿no? Que se dejó llevar por los medios, ¿no? Por unas exigencias, por un video, por unos tuiteros. Bueno, pues nosotros no vamos a llegar a ese nivel. Existe el temperamento, el conocimiento político y las condiciones en la bancada como para, con su pequeñez, crecerse en lo cualitativo, ¿no? Y por otro lado, es necesario reconocer que desde la presidencia del Congreso, cada vez que ha habido grandes temas, nos hemos puesto de acuerdo. Eso también es mérito de la oposición.
Y por supuesto que otras bancadas, Acción Popular, Alianza por el Progreso, el Frente Amplio, hemos tenido coincidencias. Acción Popular hoy día ha dicho que no se va a prestar a... también APP, Alianza por el Progreso Popular también. Ha dicho que no se va a prestar a la censura y porque no son distraídos políticos y que ayer el fujimorismo ha demostrado que no ha cambiado, y eso lo ha APP. dicho Lescano. Y también APP. Con Marisol Espinosa. Señor, la galleta. Gracias. Entonces, ¿qué nos espera? Mañana se pide la recolección de firmas, ¿verdad? Para la censura. Sí, yo creo que este es un ejercicio democrático. Tenemos que acostumbrarnos a que no siempre se hace lo que no. Hoy es un día de suerte para los alegres y optimistas. Eso es lo que dice la galleta. Así es. Ojalá le vaya bien. Por supuesto que nos va a ir bien. Está convencido. El gobierno de Pedro Pablo va a ser un gran gobierno. ¿En serio? Se come la galleta. Yo he dicho que a fin de año vamos a hacer un resumen. Es increíble las reacciones con la galleta. Va a ser un buen gobierno y ¡plan! Se comió la galleta. O sea, usted, con esto terminó, no le teme al fujimorismo, no cree que está abusando de su poder. Bueno, ante esa realidad, no es problema el fujimorismo, es problema de nosotros cómo lo enfrentamos. El fujimorismo tiene que hacer su papel político. El problema no es ellos, el problema somos nosotros. ¿De qué manera desarrollamos una estrategia para enfrentarlos? Un político nunca se busca bastones o se queja, ¿no? El problema somos nosotros. Saben que tiene 72. Hay que poner un partido al frente y un gabinete y una bancada. Y además el resultado de la elección y fue dejarnos eso. de ambigüedad. Los ingenuos son los que creen otra cosa, no son los que creen de que hay que tener una serie de apoyos en terceros cuando se tienen que apoyar en su bancada. No en terceras bancadas. No se ganan batallas con generales ajenos. Ese es el mensaje. Primero su bancada y su gobierno. Luego miras al frente. Bien dicho, señor. Muchas gracias. Okay. Y los resultados están. Eso es lo que dictó la democracia y hay que tirar para adelante por el Perú. Son 5 años que vienen, ¿no? Vamos a ver qué sucede.